el alza de los resfríos, de los virus respiratorios que andan dando vuelta. Mire, hay un alza alarmante, lo estamos viendo ahí en portada, de la influenza y virus respiratorios en niños. Y por eso estamos con el doctor Lacera. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Nata. Buenos días. doctor. Oiga, Hola, doctor. Rafa. Qué bueno que no está resfriado. Sí. Llegó salido hoy día. Oiga, Menos doctor, mal. esta alza que está dando cuenta ya varios servicios de salud pública y privada de hartos niños siendo atendidos en la urgencia, influenza, pero que también afecta después a los papás. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están dando vuelta tantos virus que estamos viendo tantos niños resfriados? Bueno, los virus dan vuelta todo el tiempo, es en primer lugar. Lo que ocurre es que efectivamente tenemos una trayectoria, digamos, después de la pandemia, ¿no es cierto?, donde la gente se aisló prácticamente, usó mascarilla, no entró en contacto con los virus. Entonces, desde el punto de vista inmunológico hay una respuesta, yo diría, más lenta, ¿no es cierto?, de los niños. Hay más posibilidad de que los niños se infecten, no con uno, sino con varios virus. Como que agarran más fuerza estos virus después de la pandemia. Pero eso no es solamente propio nuestro. Esto se ha visto que ocurre en Estados Unidos y en el cono sur en general. Ha ocurrido en Argentina, en el sur de Brasil y en Uruguay. Es lo que le llaman el triple endemia. O sea, porque efectivamente están ocurriendo este grupo de infecciones virales donde está, por un lado, el COVID, que sigue muy presente, ¿no es cierto?, y camino para arriba. La influenza, con todas sus variedades, incluso 2 de las variedades porcinas, y el virus sincicial respiratorio. También. Estos 3 están de la mano, están operando, digamos, yo decía, son los más frecuentes. Hay adenovirus también, ¿no es cierto? Hay meta y otros más de los virus habituales, pero Doctor, estos 3 son los más importantes. Y tomando un poco la sensación de la gente, lo que uno escucha, comenta en grupos de amigos, familiares, algo está pasando con los niños que están yendo evidentemente al colegio. Muchos ya, la mayoría no utilizan las mascarillas, liceo, escuela, se contagian, no le está pegando tan fuerte y llegan a la casa, contagian a todos, a los papás, a los hermanos, y a los adultos sí que le está pegando bien fuerte la influenza. Bueno, eso lo hemos anticipado nosotros en algunos de los otros programas que hemos tenido sobre ese tema. En primer lugar, los niños son los principales transmisores de la infección en la casa, ¿no es cierto? Y ellos se preocupan de contagiar a otros niños, efectivamente, que no están yendo al colegio, y además, lo que es más grave, adultos mayores. Claro. Si tienen un tío mayor, un abuelito viviendo con ellos, es muy peligroso en esos casos, ¿no es cierto? Virus como el virus sincicial respiratorio, que para un niño puede ser muy benigno, para un adulto mayor puede ser muy grave. Entonces yo por eso propuse como una medida preventiva, ¿no es cierto?, que los adultos mayores en la casa con niños que van al colegio usen mascarilla, porque es la única forma de evitar efectivamente el contagio. Yo creo que hay que tener mucho cuidado los adultos mayores, aquellas personas que tienen problemas de salud graves, ¿no es cierto?, que sabemos que están predispuestos a hacer infecciones graves, porque el contagio de los niños es inevitable. Los niños se van a contagiar sí o sí. Claro. Y ustedes no se olviden de que el virus sincicial en épocas normales, los niños hasta los 2 años prácticamente están todos infectados, y algunos más de una vez. Ahora se demoró un poco esto precisamente por la cuarentena, por las restricciones que había. Pero ahora están sueltos los virus, entonces están infectando. Efectivamente, vamos a estar con usted, doctor, viendo todas las recomendaciones que puede hacer para no contagiarse, qué cuidados tienen que tener los adultos mayores, porque efectivamente estamos viendo esta alza en los contagios en los niños, pero que afecta bien fuerte, mucho más fuerte a los adultos y adultos mayores. Manden sus preguntas al hashtag Buenos Días TVN, acá vamos a estar respondiendo con el doctor Lacera todas las preguntas, sus consultas y las recomendaciones, pero antes vamos a revisar un informe que da cuenta de este alarmante aumento de la circulación de los virus respiratorios infantiles que afectan a los mayores también, y volvemos a hablar acá el Buenos Días a todos. Mire. Si bien con COVID estamos con un alza de casos que nos está impactando en la red, sí estamos con un brote estacional de influenza. Hace algunos días lo advirtió la propia ministra de Salud. A pesar de estar en la segunda semana de noviembre, los casos de influenza y otras enfermedades respiratorias se han disparado, principalmente en pacientes pediátricos. En las últimas 3-4 semanas hemos visto un aumento importante, incluso mayor al que habíamos tenido en campaña de invierno, previo a que se adelantaran las vacaciones de invierno. Un incremento que algunas semanas ha sido sobre el 77% de pacientes semanales que consultan por patologías respiratorias. Un escenario que preocupa a muchas familias que han visto a sus niños y niñas con síntomas respiratorios. Mi hijo estuvo resfriado 2 semanas. Mi hijo mayor, pero era solamente una gripe fuerte. Y ayer estuvimos en urgencia acá en la Católica igual y había mucha paciente pediátrico, pero guagua. Las dos han estado súper enfermas este último tiempo y solo respiratorio. Ella viene saliendo recién de una laringitis bronquial y los compañeros igual, resfriados, todo, no sé en qué irá.
Para algunos especialistas, esta tendencia al alza responde en parte al retiro de mascarillas y la flexibilización de las medidas sanitarias. Hemos visto el coletazo de estos niños que no estaban entrenados en su sistema inmune y este año hemos visto mucho más, por ejemplo, que el año pasado todo tipo de enfermedades respiratorias. Sobre todo hemos visto mucha influenza, adenovirus. La influenza este año fue más rebelde y todavía causa estragos, aunque con un bajo nivel de hospitalizaciones. Desde el gobierno catalogan como exitosa la campaña de vacunación contra esta enfermedad, con una cobertura superior al 90% de la población de riesgo. Pero es una campaña que aún está vigente y que por lo tanto aprovecho también de invitar a las personas que se encuentran dentro de los grupos objetivos de vacunación contra influenza que pueden completar su esquema. Pero el COVID-19 también ha presentado alzas. La positividad a nivel nacional fue de casi un 17% este lunes, escenario que convive con el aumento de otras enfermedades respiratorias. Para las autoridades se trata de un fenómeno normal y que ya ha ocurrido en otros países. Estamos viendo cómo volvemos a la normalidad respecto a la dinámica de los distintos virus respiratorios. Lo que estamos viendo este año es distinto a lo que vimos el año 2021 y el 2020, donde circulaba principalmente COVID. Ahora hay una interacción entre los distintos virus. ¿Será necesario volver a utilizar mascarilla en medio de los brotes de influenza y otras enfermedades respiratorias? Desde el gobierno lo descartan. Por el momento y por lo que podemos ver, no está presupuestado hacer algún cambio respecto a las medidas que tenemos hoy en día. Pero sí, las mascarillas son altamente recomendadas en lugares de aglomeración, en lugares cerrados. La prevención es clave, como también no sobrereaccionar ante la presencia de síntomas. Los especialistas recomiendan ir a urgencia solo en casos de fiebre prolongada, ante dificultades para respirar o el hundimiento del pecho. Ahí veíamos hartas recomendaciones, doctor. La utilización de la mascarilla, que todos sabemos mucho ya, nos queremos sacar porque es molesta, es complicada también para los niños, pero pucha que sirve cuando estamos con un brote tan grande de la influenza que está pegando tan fuerte, doctor. Pero también es súper importante reconocer los síntomas. La influenza está pegando más fuerte y ¿en qué la podemos reconocer, doctor? Bueno, la influenza obviamente que es mucho más grave que un resfrío común. Ya. Eso es importante considerar. Afortunadamente la vacunación en este momento de influenza ha sido muy masiva, había una respuesta de la población muy importante a esto, sobre todo de las personas mayores, y también en algunos niños, ¿no es cierto?, que se han ido vacunando y esto prevé la posibilidad de una infección por influenza. Ya. La influenza es mucho más severa, o sea, además de darle, ¿no es cierto?, la congestión habitual, el hecho de que el niño tenga mucho moco, que pueda tener dolor de oídos un poco. Pero en influenza hay más temperatura, ¿no es cierto? Hay dolores musculares, puede haber más tos, ¿no es cierto? Más compromiso respiratorio y obviamente que es más grave porque puede darnos neumonía, ¿no es cierto? Y cuadros pulmonares más severos. Doctor, y la temperatura, la fiebre es bien alta, ¿no? No estamos hablando de un poquito más de 37,5. Claro. Llega incluso a los 38, más 39. de 38. En realidad puede haber un día o dos con temperatura y eso no es grave. Lo importante es que los padres cuando ven que el niño se mantiene con temperatura alta tienen que llevarlo al médico. Eso, hay algunos elementos claves, ¿no es cierto?, para la familia cuando tiene un niño enfermo, es de en qué momento recurre al pediatra, en qué momento recurre al consultorio, claro, digamos, para cosas. En primer lugar, ¿no es cierto?, cuando la temperatura se mantiene alta por varios días. Ya. El segundo, cuando los cuadros respiratorios se hacen más graves. El niño empieza a tener dificultades para respirar, se les ponen los labiecitos más azules, más morados, ¿no es cierto? Hay retracción costal que se llama, o sea, como que el tórax muestra las costillas que se mueven. Exactamente. Sí. Eso es mucho más severo, ¿no es cierto?, que un resfrío común. Por lo tanto, ahí es donde los padres deben concurrir a los consultorios y hacerlos ver a sus niños por médico. Bueno, aprovechemos todos juntos esta consulta gratuita que estamos teniendo con el doctor Las Heras. En el Buenos Días a Todos, mande sus preguntas al hashtag Buenos Días TVN, también a través de nuestro WhatsApp. Y vamos a revisar la primera que ya la estamos viendo, doctor. Dice, buenos días, mi hijo amaneció muy congestionado y con fiebre. Tiene el clásico malestar en el cuerpo, pero no sé si es un resfriado común, COVID o influenza. ¿Cómo identificarlo? Eso es clave, doctor. Yo creo que le pasa no solo a los niños, sino que uno cuando empieza a tener malestar no sabe qué tiene. Claro, pero yo partiría diciendo que el resfriado común en general no da malestar del cuerpo y no da mucha temperatura. Ya. O sea, da mucha congestión, ¿no es cierto? Da estornudo.
puede dar un poquito de fiebre, pero muy poco tiempo y dura muy poco. Ya cuando el niño empieza a tener dolor muscular, está un poco más comprometido en su estado general, ahí hay que pensar o en influenza, ¿no es cierto?, o en COVID también. Claro. Es decir, el COVID Doctor, está presente. ¿Y el dolor de amígdala? Que la Bueno. dificultad en tragar, que también es tan molesto. Eso, por ejemplo, es un elemento importante a considerar porque el COVID del Omicron, digamos, el que ¿Ya? estamos viviendo hoy, tiene como característica el compromiso precisamente del área hipofaringia, ¿no es cierto?, del área respiratoria superior. Y hay dificultades para tragar, o sea, y muchas dificultades. A veces es muy doloroso tragar incluso Sí. líquido. Entonces, en aquellos casos donde efectivamente hay dificultades para tragar, lo más probable es que se trate, ¿no es cierto?, de un COVID. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y qué se hace en estos casos? Claro. Bueno, es decir, se pueden hacer estudios de anticuerpos, se pueden realizar, ¿no es cierto?, PCR, pero hoy por hoy casi que no se justifica, porque a menos que no haya un compromiso de otro tipo, si esto se manifiesta como un resfrío común, entre comillas, o como una gripe leve, la verdad que la gente no se hace ningún estudio complementario y estos cuadros no duran más de una semana. Al cabo de una semana eventualmente evolucionan, pasan y se acabó el problema. Pero estamos en este momento con un brote de COVID que sigue muy alto. O sea, ¿no es cierto?, el factor R, que es el más importante, está por encima de 1, lo cual significa que vamos a seguir teniendo contagiados y va a seguir aumentando, ¿no es cierto?, el número de personas infectadas por COVID. Adultos y niños, ¿no? y obviamente ancianos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Sí, doctor, tenemos más preguntas que nos llegan a través de WhatsApp, las revisamos de inmediato. Nos dice, hola a todos, me gustaría saber cuántos días debería esperar antes de llevar a mi niñita al hospital. Sospecho que podría tener influenza. Es una tremenda duda porque uno también revisa a través de las redes sociales experiencias de cercanos que dicen que las salas de urgencia están bastante llenas. No sé si colapsadas, pero con harto paciente. No es un problema de día, es un problema de gravedad. Claro. O sea, como yo expliqué, si la temperatura es muy elevada, ¿no es cierto?, y no cede al paracetamol o a los habituales, ¿no es cierto?, bueno, y si el niño empieza con dificultades respiratorias, con retracción costal y con otros síntomas que hacen ver que tiene dificultad para respirar, inmediatamente no hay que esperar más, hay que llevarlo al consultorio y al médico. Eso es muy, muy clave. Doctor, ¿y cuándo uno tiene que dejar pasar de tiempo? Usted hablaba que más que el tiempo es la gravedad, pero si este resfrío permanece, quizá no tan grave, pero ya lleva 4 días con moco, Claro. que a veces le duele la cabeza, que le duelen las articulaciones, chuta, y no se le va nunca. El resfrío generalmente que se produce por el rinovirus, que es habitual, ¿no es cierto?, no dura más de una semana, lo habitual. Lo que pasa es que un niño puede contagiarse por resfrío y después puede contagiarse por virus respiratorio sincicial inmediatamente y después por una influenza, un par de influenza. O sea, los virus se pueden dar en forma consecutiva. O sea, un niño puede salir de una y caer en otra. Inmediatamente. Y eso es muy frecuente en los niños. Entonces, puede ser un mes enfermo. Exactamente. Entonces no es el mismo virus el que está actuando, sino que son virus diferentes que han interactuado en momentos distintos. Entonces, eso es importante considerar. Por lo tanto, más que centrarse en cuál es el agente, cuáles son los síntomas, qué es lo que está afectando clínicamente al niño y cuán grave o severo puede ser ese compromiso clínico. Importante. Y tenemos más preguntas también que nos llegan a través de nuestro Twitter, hashtag Buenos Días TVN. Nos dice Morenita, mi hija de 3 años, desde que la inoculamos para COVID en mayo, ha vivido con problemas respiratorios. Antes no se resfriaba, incluyendo una hospitalización por neumonía. Ya de alta y con broncopulmonar, aún sigue con problemas respiratorios. ¿A qué se puede deber, doctor? Bueno, yo creo que en ese caso sí que es muy importante, ¿no es cierto?, que la madre consulte con un especialista respiratorio, ¿cierto? Con un médico, un neumólogo infantil, ¿no es cierto?, que pueda hacer un estudio más completo, porque puede ser que el niño tenga una enfermedad de base, ya que no es provocada ni por la vacuna, que probablemente no sea, o por una infección de virus, sino porque el niño tiene un problema de base respiratorio. Incluso puede estar desarrollando un cuadro alérgico grave, puede estar desarrollando asma u otras enfermedades respiratorias más severas. Por lo tanto, en este caso yo le sugeriría a la mamá que a la niñita la lleve a un especialista respiratorio, que le haga un examen completo, un estudio completo y determine si ese niño tiene un problema crónico o es simplemente una sucesión de distintas infecciones virales. Doctor, lo quiere llevar a lo que hemos estado viviendo los últimos días. Altas temperaturas, incluso superando los 30 grados. Y después llegamos hoy día donde con suerte vamos a superar los 16 grados con unas mañanas bien heladas, con noches también frías, pero a rato de la tarde con calor. ¿Estos cambios de temperatura propician
a que uno se contagie de alguno de estos tantos virus de los que estamos hablando? Yo lo escuchaba a Iván cuando hacía el pronóstico del tiempo, ¿no es cierto? Y me preocupaba porque efectivamente las mañanas están frías. Entonces, ¿qué ocurre? Las mamás mandan a los niños al colegio muy abrigados. Sí. Incluso oía que algunas las mandaban con bufandas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, tápate la nariz, la boca. Bueno, les ponen chalecos de lana. El niño llega al colegio, sube la temperatura, empieza a jugar en el jardín, transpira muchísimo, ¿no es cierto? Y sale de ese juego, llega a la sala de clase transpirado, ahí se pone un poco más frío y ahí se enferma. O sea, hay que tener mucho cuidado que los niños no anden con la ropa mojada. O sea, hay ciertas precauciones en el hogar, por ejemplo, que son fundamentales. Mantener la casa bien aireada es clave. Por favor, los adultos no fumen dentro de la casa, porque el humo del cigarrillo es un irritante respiratorio severo y puede efectivamente activar o agravar una infección viral respiratoria de un niño que no es grave. Entonces hay que tener cuidado con esas acciones. El lavado, por supuesto, dentro de la casa es fundamental, o sea, porque la contaminación por saliva y otras cosas es lo que efectivamente produce contagio. Sí. Entonces, las medidas preventivas son muy importantes en este tipo de cuadros. Por lo tanto, para la familia que tiene más niños en la casa, o adultos mayores o ancianos, es importante mantener bien claro cuáles son las medidas preventivas. Claro, lo mismo ocurre cuando algunos toman la micro, el metro, donde hay muchísimo calor y se tienen que ir desabrigando con estos cambios de temperatura. Ese tema es un tema que yo diría casi tabú. No podemos hablar del metro porque la verdad que cuando uno ve cómo la gente viaja en el metro y uno mira que no usa mascarilla, es decir, ¿cómo no se van a estar contagiando? Yo creo que seguimos contagiando de COVID y vamos a seguir de COVID no sé hasta cuándo, porque sin duda que subirse al metro es como la forma más fácil, ¿no es cierto?, de contagiarse COVID. Claro, ¿y cómo evitarlo? Imposible. Bueno, usando mascarilla. Claro, no podemos evitar el metro, pero sí utilizando la mascarilla. Exactamente. Ahora, yo creo que yo no me atrevo ni a decirlo, porque efectivamente es un tema tabú. Ya la autoridad de salud tomó una decisión, me parece, yo la respeto, pero yo personalmente creo que el uso de mascarilla en el metro debiera ser mandatorio, porque es una de las fuentes, el metro y otros medios de transporte, ¿no es cierto?, que van llenos de gente adentro. Es el lugar más fácil de contagiarse. Oye, doctor, ¿y por qué estamos hablando de esto? Lo vemos aquí en la siguiente portada, que dice lo siguiente: alarmante alza de influenza y virus respiratorio en niños. ¿Qué provoca esto? Que cuando ellos vuelven a la casa, después del liceo, escuela, colegio, e incluso ya los más adolescentes, grandes de las universidades, comienzan a contagiar a su familia. Padres, abuelos, tíos, que pertenecen a la tercera edad, y ahí empieza a pegar muchísimo más fuerte estos virus respiratorios. Los invitamos a todos ustedes a que nos envíen sus preguntas. Estamos con el doctor Las Heras a través de nuestras redes sociales, #Buenos Días TVN, y también a nuestro WhatsApp. Vamos con la siguiente pregunta. Jessica nos dice: hola, estoy con influenza hace 3 días. ¿Cómo me afecta en el embarazo y cuántos días puedo contagiar a otros? Gran pregunta, porque para las embarazadas es súper complicado, ¿no? No hay riesgo. No, efectivamente no. Claro, una embarazada puede hacer una influenza grave y también y puede incluso llegar a casos extremos. Pero yo diría que por el hecho de estar embarazada en sí solamente no es un elemento que vaya a influir mucho en el desarrollo de su infección, a menos que la infección tome una causa distinta. No es para preocuparse. Doctor, tenemos preguntas de WhatsApp. Dice: hola, a mi hija que va en el jardín ya le dio influenza hace un par de meses, en el invierno. Quiero saber si se puede volver a contagiar. Bueno, la pregunta es cómo sabía que era influenza en ese momento o no fue otro virus. Porque hoy le ponemos el nombre de influenza a muchas infecciones que no lo son. Hay que tener cuidado con eso también. Ahora, como expliqué recién, un niño puede agarrarse no uno, sino varios virus. Y se los puede agarrar en forma consecutiva, ¿no es cierto?, casi al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante de considerar. Es que hay una creencia popular, o tal vez algo que uno siempre dice: no, a mí ya me dio. Me dio la influenza, no me va a dar. No, a ver. Lo mismo que con el COVID. Exacto. Todas las infecciones virales se pueden repetir. Y eso es una evidencia clarísima, ¿no es cierto? Sin duda que cuando uno se infecta, la respuesta inmunológica es importante y protege frente a la misma infección. Sin embargo, por ejemplo, el virus esencial respiratorio, que es tan común en los niños, como lo dije, la mayoría de los niños en épocas normales, al llegar a los 2 años ya se ha infectado con virus esencial respiratorio, y algunos más de una vez. Entonces, eso ocurre, así que no hay ningún problema, eso es común, es habitual y eso no significa mayor riesgo.
Claro. Doctor, tenemos más preguntas que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Buenos días TVN. Dice, mi hijo está yendo al jardín y tiene 1 año y 8 meses. ¿Es recomendable mandarlo? ¿Cuándo podrían afectar menos estos virus? Un clásico también. No, que Pucha, mandé a mi hijo el no. primer día y ha pasado enfermo. No, que lo siga mandando. Yo creo que es importante. O sea, es probable, a lo mejor el niño se va a infectar. Pero ya comentamos recién que uno de los problemas que hay hoy con las infecciones virales es que los tuvimos a los niños aislados durante más de 1 año, ¿no es cierto? Y eso efectivamente evitó el contagio, pero evitó generarles respuesta inmunológica también. Entonces, hay que dejar que los niños eventualmente se infecten también, si eso no es ningún problema. El mundo real, digamos. Exactamente. Además que para influenza sabemos que hay vacuna, ¿no es cierto? Lo mismo que hay para el COVID. No tenemos vacuna para el virus sincicial así universal. Hay una vacuna especial para niños prematuros, pero es muy cara y solamente se pone en aquellos casos de alto riesgo. Pero yo diría los otros 2 virus que son los más comunes en este momento, tanto el coronavirus, el COVID, o como en el caso, ¿no es cierto?, del sincicial, de la influenza, tenemos vacuna. Doctor, usted decía que era un tema tabú, hablar de la mascarilla hoy, de verdad que es bien reprochada, tiene una percepción bien negativa, Sí, porque bueno. sí, quedamos cansados de ella, pero ¿es tan efectiva, por ejemplo, cuando llegamos a lugares de alta aglomeración? Por ejemplo, la misma sala de urgencia, bueno, ahí sí hay que utilizarla, Sí, pues. pero dentro de una micro, en el metro, incluso en la sala de clase que la quisiera usar. Es decir, en las oficinas. yo creo que los niños no van a usar más mascarilla en los colegios. Si hay un lugar donde yo no me preocuparía es en los colegios, porque los niños no lo han usado nunca mucho. Incluso es cuando verdad. era obligatorio se lo Es sacaban y bueno, pero sí en otras instancias, como insisto yo, lo que es un lugar donde hay un grupo masivo, una reunión masiva de gente, o en locomoción colectiva, o en el metro, en fin, esas circunstancias son, yo diría, debiera ser obligatorio prácticamente usar mascarilla. No hay que tenerle temor a la mascarilla, si la mascarilla al final nos acostumbramos. Yo sé que no es grato a veces, pero si eso nos evita una infección grave, si eso nos protege, incluso pensando que ahora estamos viviendo una fase benigna del COVID, ¿no es cierto? Este Omicron 4 o 5 que están contagiosos, pero desde el punto de vista clínico no es grave. Pero ojo, los virus siguen mutando. Claro. Y puede ocurrir que en algún momento este virus se transforme en un virus, en una mutación mucho más grave, y volvamos a tener lo que nos pasó, ¿no es cierto?, con la variedad Delta, por ejemplo, que fue muy grave, donde murió mucha gente. Ojo, todavía se muere gente de COVID. Sí, claro. No hay que olvidarse de eso. O sea, nosotros casi que hemos puesto una protección, en una burbuja de no hablemos más del tema. Ya estamos, no importa, nos infectamos, pero tenemos 8.000, entre comillas, que se saben. Claro. ¿Cuántos infectados más hay que no se han hecho estudios ni nada? Y por eso es tan importante saber de qué manera protegernos. Exacto. Nos están llegando más preguntas desde WhatsApp. Me acaban de confirmar que mi hijo tiene influenza, pero no sé si tengo que aislarlo para que no contagie al resto de la familia. ¿Qué me recomiendan hacer? Sí, yo creo que es bueno aislarlo. Ya. Sí, porque la influenza no es menor. La influenza puede ser más severa a pesar de que los niños están vacunados. Pero yo diría que idealmente no hay que tratar de no exponer todos los niños a lo mismo. Idealmente, porque la respuesta puede ser diferente de uno a otro. Y a veces las mamás, sobre todo, que son las que están siempre a cargo de la casa, atentas a los niños, dicen, así no le pegó tan fuerte, no lo voy a aislar. Pero después contagian a un adulto mayor o los adultos. Sí, no. Y sí le pega fuerte. Y esa no es la señal, ¿no? Claro, y yo diría que hay un tema, a lo mejor, ¿no es cierto? Esto que estoy diciendo puede ser un poco exagerado. Pero yo, un niño que está con influenza demostrada, yo le pondría mascarilla, porque él va a contagiar a otros niños, ¿cierto? Yo lo pondría un poquito aislado. Ahora, yo sé la realidad social de nuestro país. Esto de aislar a un niño en una casa es muy difícil, porque, ¿no es cierto?, las capacidades de vivienda no son iguales para todo el mundo. Pero buscándole una forma de que el resto de los niños no entren tan en contacto directo me parece positivo, y menos los adultos mayores. Los adultos mayores debían estar absolutamente al margen, a pesar de que los adultos mayores están vacunados en su mayoría contra la influenza. Hay que cuidarse igual. Doctor, tenemos una tremenda pregunta que nos llega a través de nuestro Twitter, Buenos Días TVN. CDGers dice, hola, si es solo congestión nasal y dolor de cabeza, ¿qué puede ser? Resfrío. ¿Sí?
Sí, el resfrío es muy común, ¿no es cierto? El resfrío, el rinovirus produce precisamente congestión nasal, puede producir un poco de dolor de cabeza, no más que eso. Si no hay otra sintomatología, si no hay dolor muscular, si no hay decaimiento, si no hay dificultad respiratoria o mucha tos, etcétera, yo me quedaría con esa idea, tranquilidad. Y ojo, a pesar de que estamos en una situación epidemiológica bien compleja, porque estamos viviendo una primavera que parece invierno por las infecciones virales, Sí, claro. no nos olvidemos de las alergias. Estamos en el momento de las alergias. Y una alergia puede producir, ¿no es cierto?, congestión nasal e incluso puede producir dolor de cabeza. Entonces hay que tener mucho cuidado, que a lo mejor es una infección viral que puede ser muy simple, se le suma una reacción alérgica importante. El virus es un inductor de alergias importantes y eso puede ser un complemento que le dé más sintomatología. De hecho, ayer hablábamos de la alergia al pasto, que está total y Bueno, absolutamente desatada. Yo creo que hasta incluso quienes no manifestaban síntomas de alergia la están viviendo ahora y a veces se confunde con estos resfriados, influenza, COVID y tanto más. Doctor, muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros, diferenciando ahí los síntomas y cómo tomar las precauciones para evitar tener estas enfermedades respiratorias que están pegando tan fuerte en esta primavera, que antes pegaban más en invierno y que ahora ya nos debemos acostumbrar para poder cuidarnos. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Gino. Gracias a ustedes. Nos vamos